Hola amigos. Somos los Cazadores de Libros y hoy en nuestro programa visitaremos la librería Giorni, situada en Florencia, Italia. Muy cerca de la Plaza del Duomo, donde podemos visitar la hermosa Catedral de Santa Maria del Fiori, se encuentra uno de los accesos a esta plaza, la Via Martelli. Se trata del número 35R de esta calle, donde una entrada a modo de boca de bodega misteriosa nos permite el paso a un lugar lleno de encanto y de muchos libros antiguos. Estamos hablando de la librería Giorni. Utilizando las palabras de Giovanni Spadolini, afamado político liberal italiano, casi bordeando el antiguo palacio conventual expropiado que albergaba entonces como alberga ahora al Galileo, había una librería, mucho más modesta y sombría que la actual, a la que se accedía por unas escalinatas incómodas y oscuras. Esa especie de bajoescalera o media bodega era el refugio predilecto de mis horas de descanso o de investigación como bibliófilo. La librería Giorni se encuentra desde 1937 junto a la Catedral de Florencia, en la Via Martelli, en el edificio de un antiguo convento que ahora alberga el Galileo Liceo Clásico. Al ingresar a este maravilloso sótano abovedado, el aroma del papel impreso antiguo nos muestra una gran variedad de libros usados, bastante interesantes y preciosas ediciones pasadas de filosofía, historia, arte y literatura del siglo XX. Estamos en un negocio con sabor familiar, antiguo, cuidado por generaciones de libreros y defendiéndose del progreso como muchos otros en Florencia, en Italia y en el mundo. Su dueño nos trató con mucha amabilidad, con cortesía de buen librero y nos contó bastantes cosas sobre el origen y la historia de la librería. La librería Giorni fue fundada en 1936 por Giulio Montelatisi con el nombre de su esposa, Maria Giorni. Giulio es el bisabuelo de Francesco Piattoli, actual gerente de la histórica empresa. Desde 1937 el establecimiento, dentro del antiguo convento que ahora alberga el Liceo Clásico Galileo, siempre ha sido administrado por la familia Montelatisi Giorni. Durante el periodo fascista, en la librería Giorni era posible encontrar textos que no eran del agrado del régimen. El propietario nos contó las peripecias que tuvo que sufrir su familia en esta época tan convulsa de la historia italiana. Incluso, como alguno de sus antecesores, facilitó un sistema de notas en clave para los partisanos que las dejaban en los libros y tuvo que huir a la isla de Lampedusa, perseguido por el régimen represor fascista. La librería se convirtió en el destino de intelectuales florentinos y de personalidades de gran prestigio político en la historia de Italia, como Giovanni Spadolini, que ya os hemos mencionado, líder del Partido Republicano Italiano, que hablaba de esa especie de sótano o semisótano como su refugio predilecto para las horas de descanso e investigación bibliófila. A partir de la década de 1950 se fueron sumando estampas, tanto originales como reproducciones, hasta convertirse en un destino habitual de turistas y coleccionistas de todo el mundo en busca de ediciones raras. No dejes de visitarla si vas a Florencia y te gustan los libros, sobre todo los libros raros y antiguos, y quieres conseguir alguno en italiano clásico. De principios del siglo XX o de finales del siglo XIX hay muchos e interesantes. De otras épocas también, pero en estos periodos encontrarás cosas a buen precio y raras de conseguir en otros sitios. En definitiva, será una visita obligada para nosotros cuando volvamos a Florencia. Después de un rato muy agradable de búsqueda bibliófila, encontramos dos libros que decidieron volverse con nosotros para España. Os los enseñamos a continuación. Fue del todo sorprendente encontrar un tomo del Quijote en una antigua librería florentina. Teníamos en las manos un libro de nuestro inefable caballero andante, ilustrado ni más ni menos que por nuestro más emblemático pintor. Dalí había dado luz y color a la obra de Cervantes. El libro se mostraba pletórico de grabados, de cuadros a doble página que decoraban toda la obra con profusión, diría con exageración. Se trata
de una edición de gran formato de 33 centímetros de largo, lo que en Italia es in quarto, y, según se explica en su interior, la edición agotada ilustrada por Salvador Dalí se publicó en 27 fascículos de 16 páginas cada uno en la revista Tempo, del 16 de septiembre de 1964 al 14 de abril del 65. La traducción de Vittorio Bodini fue gentilmente cedida por la editorial Einaudi. El editor fue Aldo Palazzi de Milán. Las ilustraciones del Quijote fueron realizadas por Dalí bajo consejo de su padre, quien en una carta de 1945 le asegura que la novela de Cervantes es una obra en la que tus facultades podrán sobresalir extraordinariamente. El artista no solo ilustró el libro, sino que volcó lo mejor de sí mismo, introduciendo su iconografía y reinterpretando la obra. Lo mismo haría en su etapa norteamericana con los ensayos de Montaigne y la autobiografía de Benvenuto Cellini. Dalí realizó la primera viñeta de esta historia en 1925 para una revista en Cataluña, y la segunda serie de dibujos alusivos a la novela, una serie de 30 grabados, 10 acuarelas y 20 dibujos, la creó durante su exilio en Estados Unidos en 1946. A finales de los años 50 hizo grabados que se podían adquirir en fascículos o folletos coleccionables. En 1977 pintó acuarelas que se comercializaron en cromos y litografías. El último dibujo sobre el Quijote lo dedicó a Edmund Klein, el padre de la inmunología y experto en cáncer de piel, en 1980 con las palabras «Para el Dr. Klein, mi ángel». El médico estadounidense recibió de Dalí varios dibujos en pago por las consultas para atender un cáncer de piel que padecía el genio español. El pintor llamaba a Klein el Quijote de la genética. Ahora ocupa su espacio entre el resto de nuestros queridos Quijotes. El segundo libro es de un autor que buscamos de forma expresa. Estábamos en Italia y no nos podíamos ir sin una edición de Salgari, una antigua a poder ser con el aroma del tiempo, de principios del siglo XX, de esa época entre siglos en la que vivió el genio de la aventura italiano. Rebuscamos, pero no mucho. Allí delante estaba un tomo encuadernado en holandesa, un bonito libro con el lema «Salgari, avventure di testa di pietra» en su lomo. Ya estaba. Lo encontramos. Fue a abrirlo y ver su fecha y edición, 1915, en Florencia, para darnos cuenta de que ya teníamos el libro que buscábamos. Salgari escribió entre 1895 y 1911, fecha en que tristemente se suicidó, y encontrar una edición en italiano 4 años después de su muerte era algo que nos interesaba. El libro se titula Las extraordinarias aventuras de Cabeza de Piedra, en italiano Straordinarie avventure di testa di pietra, publicado por primera vez en 1911. Una entretenida novela donde a sus protagonistas, Cabeza de Piedra y Petifoque, les encomiendan la peligrosa misión de llevar unas instrucciones muy urgentes a las tropas americanas que se encuentran cerca del lago Champlain. Para llegar allí tendrán que atravesar un territorio muy peligroso infestado de indios, pero eso no será el único peligro al que se tendrán que enfrentar, ya que el marqués de Halifax tiene intención de aprovechar la ocasión de vengarse de su hermanastro y de sus fieles compañeros. Una novela encuadrada en la época de la Guerra de la Independencia Americana. Un ciclo de 3 novelas donde los protagonistas son los corsarios americanos que tenían como objetivo romper el bloqueo comercial impuesto por Inglaterra a las colonias americanas. En el bando americano nos encontramos con el barón William McLellan, su contramaestre, Cabeza de Piedra, que es el protagonista de esta novela, y el gaviero Petifoque. En el bando inglés nos encontramos al marqués de Halifax, hermanastro del barón William McLellan,
Además de luchar en bandos distintos, estos hombres también pelean por el amor de la misma mujer, Mary Wentworth. La edición que encontramos está muy bien ilustrada, con 20 imágenes a página completa, por Alberto de la Valle, ilustrador de la época para las ediciones de Salgari. Y nada, si os ha gustado el programa, dadnos un me gusta y suscribíos a nuestro canal y dadle a la campanilla de notificaciones para que os salgan todos los programas. hasta otro día, amigos. Adiós.